Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todos los participantes del Congreso número 24 Nacional de Astrología FEBA en Caracas, Venezuela. Me siento muy agradecido por la invitación a su directiva, señor Carlos Dum, por esta presentación de casas derivadas. ¿Ok? Este, las casas derivadas. Damos un poquito de tamaño. Vamos a quitar aquí esto por aquí para no distraernos. Casas derivadas. La lista más antigua de significado para el uso de casas derivadas aparece en el trabajo del astrólogo del siglo II, Vettius Valen, aunque parece estar basada en un trabajo anterior atribuido a Asclepio. ¿Quién fue Vettius Valen? Astrólogo helenístico. Vettius Valen fue un astrólogo de habla griega que vivió en el siglo II después de Cristo. Contemporáneo de Ptolomeo, aunque menos conocido que Claudio Ptolomeo, otro gran astrólogo de la época, Valente dejó una huella significativa en el campo de la astrología. Orígenes: se cree que era originario de Antioquía. Su principal obra, Antología, la obra más antigua de Valente en la antología o astrología, un tratado de 10 volúmenes que cubre una amplia gama de temas astrológicos. Contenido: la antología es considerada uno de los textos astrológicos más extensos y detallados de su época, igualmente con Ptolomeo con el Tetrabiblos. Se trata de técnica de predicción, interpretación de nacimientos, astrología médica y muchos más. Casas derivadas enriquecen la interpretación. Fuente Wikipedia. El término de casas derivadas se refiere a la división de 12 sectores no necesariamente iguales del espacio angular comprendido entre los llamados ángulos, es decir, ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo. Aunque la división de las casas, aquí tenemos la cronología de chironfundación.com, que es una investigación sobre el origen de la domificación, que es establecer el sistema de casas. Y de antes de Cristo se usaban signos iguales. O sea, se ponía una persona nacida por lo menos en Tauro, bueno, Tauro era su casa 1, y todas las demás casas igualitas a los signos Tauro, Géminis, Cáncer, etc. Después del siglo primero después de Cristo, ya llegando al tercer siglo de Cristo, después de Cristo, se empezaron a utilizar casas iguales, ¿ok? Que tienen una similitud muy ambivalente, diríamos, contradictoria con signos iguales por casas, prácticamente una subdivisión. Después vino Porfirio, que dividió la eclíptica en cuadrantes desiguales. Dividió la eclíptica en cuadrantes desiguales a partir de los 4 puntos cardinales: ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo, que fue una innovación para su época, y a partir del siglo V después de Cristo. Y después, bueno, el más conocido Plácidos en el siglo XI, XII, etc. Estos son los sistemas de casas. La eclíptica es por donde pasa el sol y depende de la posición geográfica, dividían las casas. Los cálculos de casas o mundanos que se realizan sobre la carta natal son en realidad los cálculos de astronomía local, que sitúan la Tierra en su posición celeste, que implican todos aquellos elementos astronómicos de tipo local: horizonte, punto cardinal, meridiano local, cenit y nadir. Por ejemplo, yo que estoy en Europa, ahorita en noviembre, el sol al mediodía prácticamente no lo tengo encima de mi cabeza. Lo tengo prácticamente una inclinación de 45 grados. Yo al mediodía volteo hacia la ventana, establezco el brazo, ubico el brazo izquierdo o derecho, depende de qué lado esté viendo el sol,
al mediodía en Europa, en Italia, y el sol está prácticamente como si fuera un atardecer en Caracas. En cambio, en Caracas, Colombia, si se fijan, en el mes del sol de Cáncer, el sol en junio sale por la Universidad Metropolitana, hacia el este de la ciudad, por supuesto, y se oculta casi por el callejón de Tacagua, Puerta de Caracas. En Aries y Libra, el sol sale casi prácticamente por la autopista, viendo hacia Petare, Mariche, y se oculta casi sobre el centro de la ciudad. Y en invierno, diciembre, cuando el sol ingresa en Capricornio, vemos que sale, hace su aparición casi por el cementerio del Este, hacia Latillo, por allá, y se oculta sobre Coche. O sea, fíjense bien que los antiguos colocaban esas posiciones solares con monolitos de piedras. El término de astrología mundano es equivalente al término local usado en astronomía. Las casas están delimitadas de un punto de inicio llamado cúspide y un arco más o menos extenso, que es el área de influencia de esa casa. Cuando un planeta se encuentra dentro de esta casa, se dice que está en la casa y resulta afectado por el significado inherente a ese sector. Y además, no olvidar siempre que los signos decoran las casas y con sus correspondientes aspectos, y también dignidades, exaltaciones, caída, exilio, etc. La carta astral equivale a un planiferio celeste, con la diferencia de que en la primera el observador está orientado hacia el sur y el segundo hacia el norte. Esto significa que el gráfico astrológico del punto cardinal este, por donde sale el sol, se ve en el lado izquierdo de la carta natal. Nosotros vemos que el sol sale por el este, pero cuando levantamos una carta natal, el ascendente está del lado izquierdo de la hoja donde dibujamos o imprimimos la carta. El medio cielo, medium coeli, coincide con el punto cardinal sur, y es el punto más elevado sobre nosotros, el meridiano local del momento de nacimiento, es decir, el cenit, que es la parte, diríamos, cuando vemos hacia arriba, hacia la bóveda celeste. Se obtiene mediante el cálculo de la ascensión recta del meridiano local. El meridiano depende de la ubicación geográfica de la persona, hacen un levantamiento a sección recta y pueden calcular el ascendente. Antiguamente usaban el astrolabio. Hoy en día usamos computadoras. Anteriormente usábamos libros de casas con latitudes. El ascendente equivale al este, por donde sale el sol. En su longitud holística depende del día, del año y la latitud del lugar de nacimiento, en la cúspide de la casa 1, porque en un país tropical las casas son casi muy iguales, pero sabemos que si más hacia el sur del Ecuador, más hacia el norte del Ecuador, las casas van cambiando de tamaño. Y antiguamente eso no les importaba, antes de Cristo y unos siglos después de Cristo, que eran signos iguales y casas iguales. Bueno, tenían el conocimiento matemático en ese momento de participar hasta que llegó Porfirio, y Alcábitus también, se tiene origen de eso también, del domificar a través de la eclíptica. La cúspide de la casa 7, que sería por donde se oculta el sol, el fondo del cielo, corresponde al punto opuesto al medio cielo, siendo el punto del mediano local equivale al nadir, que es el momento de nacimiento. Fíjense qué interesante. No solo en esa época, como conocemos actualmente, que el ascendente es donde nacemos, sino que ellos también establecen como la casa 4 como el punto de nacimiento. ¿Qué sería la cúspide de la casa 4? Repito, no solo el ascendente que actualmente desarrollamos e interpretamos como el momento del nacimiento, sino que también tomaban en cuenta el fondo del cielo como cúspide de nacimiento. Hoy en día, con tanta información en redes sociales, como digo yo, esos son temas de investigación de cada astrólogo. Usted puede trabajar sobre su ascendente como momento de nacimiento y puede establecer, como hacían antiguamente, la casa 4 como punto de nacimiento. Eso se los dejo a ustedes como punto de investigación y estudio. No voy a discutir
esas situaciones que hay tanta información actualmente y más con Júpiter en Géminis, que bueno, ya sabemos cómo está en dignidad. A estos sectores se le llama también sectores terrestres porque se establecen a partir de una hora y lugar geográfico de un lugar geográfico que permiten situar el horizonte, es decir, la línea de salida y puesta del sol, ese día concreto y según el lugar y hora de nacimiento. El significado de influencia de 12 casas en astrología natal está fuertemente influenciado por su relación con los 12 signos zodíacos, de los que toman su esencia y en definitiva de su posición relativa dentro del ciclo completo. Es decir, que su posición es el llamado el círculo mundano. Campusastrología.es de Elías de Morín ha hecho una buena investigación. Muy poca fuente se consigue en español, a excepción de la que más he podido conseguir, más precisa, más concreta, la del astrólogo español Elías de Morín, en su página web campusastrología.es. Las casas derivadas, imprescindibles para el análisis astrológico y muy ricas en detalles, permiten una asombrosa penetración en todos los temas y en los sucesos del entorno. Es ver en acción el principio del todo en el todo, de la filosofía hermética del Kybalión. Como es arriba, es abajo. El procedimiento de casa derivada resulta muy útil para profundizar en la interpretación y ver cómo se relacionan las personas y los sucesos del entorno con el tema de estudio y además permite analizar el arrastre kármico de vidas pasadas. Se trata de una extensión del significado de las casas natales. Las casas conservan siempre y en todos los casos su significado esencial, original y nada las modifica. Se toma cualquiera de las casas como la primera de un nuevo ciclo y todas las restantes se van a referir a significados de dicha casa natal a la cual deseamos estudiar a fondo en cada caso. Los ejemplos aclaran esto. Yo tengo las plantillas al final de la presentación. Al nuevo ciclo de casa se le denomina, tomando como base la casa natal que nos interesa estudiar. Se coloca la nueva numeración de la parte exterior del círculo del tema. Yo lo hice en las imágenes en la parte interior. Por ejemplo, con la casa derivada, supongamos que queremos informar sobre novio o amante. Tomamos la casa 5. Pero también yo, a modo de investigación, a veces en consulta, pregunto cuándo fue su primer novio y pudo haberse establecido en la época de los 10 a los 15 años con la casa 3. Entonces yo, el primer novio sería el adolescente, que sería nuestra casa 3. Y después tengo la plantilla al final. Como punto de partida de un nuevo ciclo de casa, donde la casa 5 para llamarse la casa 1 de 5 y nos informa sobre la personalidad. Es lo normal porque la casa 5 sabemos que es la casa del amor, cómo nos enamoran, ¿ok? Cómo respondemos a esas conquistas románticas y nuestro desarrollo creativo. La casa 2 de las 5 sería la sexta de nuestro tema, nos indica sobre el dinero del novio. La tercera de las 5 es el descendente, cómo piensa la relación. La cuarta de las 5 a nuestra casa 8 nos informa sobre el hogar y el padre del novio. La casa 11 de las 5 es la casa 3 del tema, a las amistades, colegas protectores del novio. La casa 12, que es la casa 12 de las 5 es la casa 4, indicará enemigos ocultos, etc. Después conseguí otra información en mi búsqueda en redes sociales, en redes de internet, YouTube, esas cosas, y en Google de Héctor de la Torre astrólogo.com. Y bueno, va explicando que nuestra casa 1 es nuestra abuela paterna, 4 de la 10. Y es un tema de discusión porque muchos hablan de abuela o abuelo. Y eso también es un tema cuando uno pregunta con quién se crió más. Normalmente, a lo largo de mi vida, siempre me han contado que han vivido como abuela materna. Aquí hablan de abuela paterna o abuelo materno. Me han dicho con la abuela materna. Esto es muy importante aclararlo, que es lo que yo he practicado a lo largo de mi vida y casi el 99% se han criado de la 10 de la 4, de nuestra 10, nuestro ascendente, en la 4 de la mamá, con la abuela materna. Entonces, aquí hay, para que no se confundan, como tema de investigación.
porque casi siempre ha sido la 10, nuestra 10, el ascendente nuestro sería la 4 de la 10, es la abuela materna. Aquí establecen Héctor de la Torre como abuela paterna. Después, nuestra casa 2 es la 12 de nuestro primer hermano, o de hermanos, también se puede trabajar de forma genérica. Nuestra casa 3 de hermanos sería la 12 de la 4. Y aquí hay una explicación de esta división que establece esas derivaciones de la carta natal. La casa 4 siempre la asociamos al padre, Héctor la establece como la madre, pero como digo yo siempre, en estos días una consulta, la luna estaba en casa 4, en Aries, y le preguntaba cómo fue la crianza familiar paterna-materna, y me decía la señora que su mamá fue mamá y papá al mismo tiempo, porque el papá había fallecido cuando ella era muy pequeñita. Si fuera, normalmente sabemos que la casa 10 representa más la madre. Y Héctor lo pone como padre. ¿Ok? Es un tema siempre de investigación y yo pregunto, ¿cómo fue la relación con el padre? Y la madre a veces suple la ausencia del padre. Aquí tenemos estos conceptos, que el material será enviado, por supuesto, por la Federación de Astrología. Tenemos como un denominador que siempre la madre es la casa 10. Casas derivadas. En astrología, el concepto de casas derivadas implica comenzar a medir un sistema de 12 casas desde algún punto de la carta, que no sea el ascendente, con el fin de estudiar asuntos relacionados con la persona o tema significado por el punto desde que comenzamos o partimos. Normalmente las 12 casas se miden desde el ascendente, pero las casas derivadas implican el uso de otros puntos en la carta para cumplir la misma función, como ascendente alternativo para calcular un conjunto alternativo de casas nuevas, según el tema a estudiar o la persona a estudiar. El proceso generalmente implica girar simbólicamente la carta para que el punto desde el que se desea comenzar se convierta en el ascendente o primera casa, y luego de las otras casas se determinan en relación con ese punto en orden zodiacal. Casas derivadas de casas. Las casas derivadas generalmente se aplican a otras casas en un orden gráfico. Estudia un tema como si lo estuviera mirando desde la perspectiva de la persona asociada con esa casa. Por ejemplo, se dice que siempre nos preguntan por la relación, que la séptima casa significa el cónyuge o cónyuge en la carta. Y también investigar el primer cónyuge, el segundo cónyuge, el primer novio, el segundo novio, etc. Cuando se utiliza en casa derivada, la casa 7, nuestra casa 7 se convierte en la casa 1. Nuestra casa 8 se convierte en la casa 2 de la relación. La casa 9 se convierte en la casa 3 y así sucesivamente de la relación. Luego estas casas se interpretan en relación con la persona asociada con la casa desde la que comenzó. Por ejemplo, la segunda casa del ascendente suele estar asociada con la finanza del nativo, nuestro deseo de poseer. Por extensión, la casa 2 con respecto a la casa 7 se asocia con la finanza del cónyuge, utilizando casa derivada. Sabemos que la 7 y la 8, la 7 relación, la 8 es los valores y el tema productivo económico de nuestra relación. La tercera casa del ascendente está asociada con los hermanos de la relación y por extensión la tercera casa del séptimo está asociada con los hermanos de la pareja. Nuestra casa 9 es la casa 3 de nuestra relación. La lista más antigua del significado para el uso de casa derivada aparece en el trabajo del astrólogo del siglo II, Matthew Valen, aunque parece estar basada en un trabajo anterior atribuido a Asclepio. Después hay unas subdivisiones establecidas por los antiguos astrólogos, casas derivadas de planetas específicos, de modo que el planeta se convierte en un ascendente alternativo al nativo de la carta. Yo, por ejemplo, no he trabajado ese tema.
Lo pongo como referencia a los que les encanta estudiar e investigar. Este enfoque se ha utilizado en algunas tradiciones diferentes de astrología. Muchos escritores modernos de columna de horóscopo se basan en signos solares utilizando cartas derivadas desde el signo solar o de la carta natal que le establezca la luna nueva, la luna llena, etc., para agregar algunos detalles interpretativos adicionales. Este enfoque, el signo que contiene el sol, se convierte en la primera casa, el signo posterior del sol se convierte en la segunda casa y el siguiente signo se convierte en la casa 3 y así sucesivamente. En la India, los astrólogos suelen calcular un conjunto alternativo de casas, de signos completos a partir del signo de la luna, conocido como Chandralagna, que significa luna ascendente. O sea que podemos agarrar nuestra luna natal y ahí derivar mamá, papá, pareja, hijos, y hacer una subdivisión. La casa derivada o lotes o partes, que son las partes árabes. En la tradición helenística, los astrólogos comúnmente usaban la suerte o la parte de la fortuna como ascendente alternativo y calculaban un conjunto de casas de signos enteros derivadas a partir del signo en que se encontraba la parte de la fortuna. En el contexto de ciertas técnicas de sincronización como la liberación zodiacal, algunos astrólogos como Bestius Valley dijeron que las casas y especialmente los ángulos medidos de la suerte de la fortuna eran más importantes y más poderosos que la casa medida del ascendente. Bueno, cada astrólogo tiene su habilidad investigativa y desarrollo. Por eso que la astrología es muy rica en interpretación. Lo importante que los signos decoran la casa, no olvidar los aspectos correspondientes, etc. Este es el significado básico, genérico de las 12 casas. ¿Ok? Nuestra casa 1, nuestra casa 2, todo lo que representa nuestra carta, una carta normal de casas. El hogar, la 4, la 5, creatividad, el amor, el 6, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un ejemplo desde la mamá. Si la mamá fue muy influyente en la vida de la persona, ¿ok? De nuestra carta natal o del consultante a consultar, debemos renumerar las casas según su pregunta de interés en su familia, hermanos, pareja, amistades, trabajo, etc. Nuestra casa 10 se convierte en la casa 1 de la mamá y su correspondiente, si hay planetas regentes, si hay planeta establecido en la casa 10, los aspectos, etc. Nuestra casa 11, y este ejercicio lo pueden hacer con su propia carta natal, que así comienzan a investigar sobre todo el tema de la familia y sus ancestros, etc. Es la casa de los valores de la mamá, su casa 2. Nuestra casa 12 es, es la comunicación y el pensamiento de nuestra madre, es su casa 3. ¿Eh? Nuestra casa 11 es la casa 2 de la mamá. Nuestra casa 3, 12, nuestra casa 12 es la 3 de nuestra mamá. Será por eso que inconscientemente a veces le hacemos o no caso a nuestra madre. Nuestra casa 1 es la casa 4 de la mamá. Es la vivienda donde vives con la mamá. Casa 1, nosotros, y cómo vivimos con nuestra madre. Y vemos cómo la madre atiende la casa. Nuestra casa 2 es la 5 de mamá. Nuestra casa 3 es la 6 de mamá, de la salud. Nuestra casa 4 es la casa 7 de mamá. Nuestra casa 5 es la 8 de nuestra mamá. Nuestra casa 6 es la 9 de mamá. Nuestra casa 7 es la 10 de mamá. Nuestra casa 8 es la 11 de mamá. Y nuestra casa 9 es la 12 de mamá. Así que bueno, cuando hay dos madres o dos padres, uno puede hacer la misma numeración. ¿Quién fue el primer padre? Si tuvimos una segunda mamá, usamos la casa 12. Nuestra casa 10 es nuestra primera mamá, nuestra casa 12 es nuestra segunda mamá. Si fue papá más importante, podría ser papá casa 10, que tuvimos ausencia de papá, de mamá, perdón,
Entonces nuestra casa 10, al tener ausencia de mamá, sería nuestro papá. Y recuérdense que Héctor decía que la casa 4 era mamá y la casa 10 papá. Y normalmente nosotros usamos casa 10 mamá, casa 4 papá. Estos son temas de investigación siempre en la consulta. Si nuestro padre estuvo presente, nuestra casa 4 es papá, que es lo que es lo normal tradicional, a excepción de otros autores que colocan la casa 4 como nacimiento y ascendente y casa 4 como mamá. Por eso hay que enriquecer investigando, preguntando al consultante. Nuestra casa 5, la economía de nuestro papá. A mí, por ejemplo, me cuadra, estas plantillas me cuadran bastante con mi carta natal. Nuestra sexta casa es la casa 3 de papá, que serían los hermanos y tíos y vecinos de nuestro papá. Nuestra casa 7 es como papá vivía en la casa, es la casa 4 de papá, los bienes inmuebles del papá. Nuestra casa 8 es la casa 5 de papá, los hijos de papá, las inversiones de papá, la creatividad de papá. Nuestra casa 9 es la 6 del trabajo del papá y la salud del papá. Nuestra casa 10 es la 7 de papá, como nuestro padre ve a nuestra madre. Si usamos el modelo inverso, mamá, papá, entonces podemos preguntar siempre con respecto a la casa 4, a la casa 10, la relación papá-mamá, al derecho y al revés. Háganlo como práctica en tu propia carta natal y se van a sorprender. Nuestra casa 11 es la 8 de papá. Nuestra casa 12 es la 9 de papá. Nuestra casa 1 es la 10 de papá. En mi caso yo tengo Urano y mi papá hacía de todo un poco. Yo tengo Urano en el ascendente y mi papá se dedicaba a la electricidad, a los favores, trabajó en empresas electrónicas de televisión y radio. En el caso de mi papá, coincide con mi ascendente, con la proyección profesional de mi papá, que fue toda la televisión y la radio, vinculado a la radio y televisión, vinculado a los objetos de radio y televisión, vinculado a su independencia, era como un independiente, hacía de todo un poco, no tenía un empleo fijo. Nuestra casa 2 es la 11 de papá, nuestra casa 3 es la 12 de papá y la casa 4, papá, y investigar quién fue importante como papá y mamá. Siempre al derecho y al revés, háganos su carta natal. En mi caso coincide con la plantilla. Primer novio no significa que la casa 5 no sea nuestro primer novio, nuestro amante, porque uno se enamora normalmente de 10 a 15 años. Hay casos que ha ocurrido que hay muchachas o señoras consultas que dicen, yo nunca tuve novio hasta los 25 o 30 años. Bueno, perfecto, pero uno pregunta para investigar. ¿Cuándo tuviste el primer novio? Entonces, si el primer novio no fue de 10 a 15 años, pudo haber sido en la casa 5. ¿Cómo es la característica del novio? ¿Tu primer novio en qué época? No representa solo la casa 5 como establecer. Recuerden que hay subdivisiones de edades. La primera casa, los primeros 7, 6 años, 5 años. La segunda casa de los 10, de los 5 años a los 15 años. La casa 3 lo asocian a la adolescencia. Una adolescencia sabemos que va de 10, 11 años hasta los 15 años. Y de los 15 a los 20, que nos quedamos o no nos vamos de la casa o nos casamos. Hay mucha gente que se casa temprano para irse de la casa. Y la casa 5 como tema de el tercer novio. La casa 4 sería nuestro segundo novio. Esto es interesante para esa persona que tiene mucha mutabilidad e inestabilidad en las relaciones, ver cuándo comenzó a enamorarse, porque la casa 3 es la conciencia, los estudios, se asocia a los estudios de primaria y bachillerato. Casa 1, primer hermano, uno de los tíos, los primos, vecino y vínculo. Nuestra casa 4 es la casa 2 del primer hermano, tío, primo, vecino. La casa 3
Nuestra casa 5 es la casa 3 del primer hermano, los estudios de nuestro primer hermano. En mi caso coincide que yo tengo Escorpio Sagitario y mi primera hermana siempre estudió en Europa. Nació en Italia, regresó a Venezuela y ya a temprana edad se vino a estudiar a Europa. En el caso de mi primera hermana, ella estudió en Europa. Yo tengo Escorpio Sagitario y se crió en Italia. Nuestra casa 6 es la casa 4 del primer hermano, tío, primo, hogar, papá, país. Sería el papá del primer hermano. Nuestra casa 6. Nuestra casa 7 es la casa 5 del primer hermano. Tío, primo, amores, diversiones, sur, hijo, sobrino. Su primer hijo y primer sobrino. Nuestra casa 8 es la casa 6 del primer hermano. Tío, primo, trabajo, salud, oficio. Nuestra casa 9 es la casa 7 del primer hermano. La pareja del primer hermano. En mi caso particular, mi hermana se casó con un extranjero, que es mi casa 9. Y sus relaciones. En el caso mío, la plantilla coincide. Mi casa 10, nuestra casa 10, es la casa 8 del primer hermano o hermana, de manera, porque no solo es hermanos masculinos, sino también hermanos, tío, primo, vecino, cambios. Nuestra casa 9, 11, perdón, es la casa 9 de nuestros hermanos. Y coincide con Tauro. Yo tengo a Tauro regente de 11. Mi hermana vive en una zona de tierra agrícola, medio montañoso. Coincide con las actividades. Bueno, ya hoy en día están pensionados. Coinciden con la parte agrícola de la uva, las aceitunas, etcétera. Porque tengo regente Tauro, la tierra. En esa época había vacas. Yo recuerdo cuando viajé hace 40 años a Italia, tenían vacas en la zona, Tauro. Y los productos de la tierra, por supuesto. Y tienen todavía hoy en día tienen diríamos en forma criolla, el conuco. Todavía hoy en día cultivan papas, lechugas para Navidad. En diciembre, en invierno se cultivan lechugas. Se siembran. Nuestra casa 12 es la 10 de mi hermana. Pues yo no tengo hermano. Es la 10 de mi hermana, que sería la 10 de su hermano o hermana. Nuestra casa 1 sería la 11 de nuestros hermanos, hermanos, hermanas y vecinos, etcétera. Y nuestra casa 2, la casa 12 de los hermanos. Y nuestra casa 3, que sería nuestro primer hermano, hermano o hermana, tíos, primos, etcétera. Primer hermano, nuestra casa 3. Segundo hermano, nuestra casa 5. Tercer hermano, casa 7. Cuarto hermano, casa 9. Quinto hermano, casa 11. Yo tengo unos consultantes adultos que, gracias a Dios, tienen años conmigo consultándose, esposa, esposo y sus 2 hijas. Y ellos son 14 hermanos. Es increíble, 14 hermanos. Yo tuve que sacar el primer hermano, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, 12, 13, 14 hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 12 y 13. El 14 puede tener características con el segundo hermano y creo que el 13, si bien recuerdo, el 13 era como un gemelo del primer hermano, que nos quedamos sorprendidos. Estaba el esposo y la señora conmigo en la consulta, que nos conocemos de hace tiempo en consulta, y era sorprendente este paseo por los hermanos y sus peculiaridades características.
Estas son las partes que utilizamos en la huila, según las investigaciones y traducciones de la Escuela Sirventa de Tito Macías, cuando estaba activada. Hoy en día trabajamos en la UILA, Universidad Internacional Latinoamericana de Astrología, las partes físicas de nuestro entorno. La casa 1, nuestra casa 1, es la fachada de nuestra casa, así como es nuestro ascendente, como nos ven las personas, en el aspecto geográfico físico, es la fachada. La casa 2, el San Juan, el atrio, la nevera, el hall de entrada, esa mesita que dejamos la llave cuando entramos, si tenemos un pasillito para entrar, la casa de nuestro centro de Caracas, que tenían ese patio interno también, aunque este también está el patio interno, pero es esa entrada hacia la casa. Nuestra casa 3, el dormitorio y el estacionamiento, uno dicen que también puede ser biblioteca. Nuestra casa 4, la cocina. Nuestra casa 5, ese sofá de enamorados de adolescentes, el salón de juegos, la sala de televisión. La casa 6, los closets, el espacio de trabajo, el oficio artesanal que desarrollemos artesanal en todos los sentidos, desde las tortas hasta hacer ropas, etc. Nuestra casa 7 es el cuarto de nuestros hijos, el cuarto de visita. Nuestra casa 8, los baños, la segunda vivienda, vivienda de playa, vivienda de montaña. Nuestra casa 9, el altar, biblioteca, salón de televisión, y donde tenemos ese rinconcito de nuestros santos y vírgenes. Nuestra casa 10, techos, tejados, ático, huartilla, segundo piso de la casa, vecino de arriba. Es increíble. Yo tengo Marte en casa 10 y tuve un vecino que ese era zapateando por todos lados. Increíble. Y hoy en día, que estoy en Europa, en verano, este es mi sexto invierno, ha sido mi sexto verano, y hay un señor que siempre alquila y viene con su nieta, y esa niña a las 10, 11 de la noche son los mismos inquilinos todos los veranos, y esa niña a las 10, 11 de la noche zapatea para allí y para acá, y después como que a las 11 abren el sofá cama para que duerma, etc. Yo tengo Marte en casa 10 y siempre he tenido conflicto con los vecinos de arriba. La casa 11, el balcón jardín, ventanales. La casa 12, nuestro depósito, patio interno del edificio, los lavanderos, garaje, por lo menos los que tienen casa con garaje anexo, cuarto de peroles y el anexo. En la consulta con Estados Unidos, un señor tenía Leo en su carta en la casa 5, y yo le digo, tú estás viviendo, y el sol, vives en un anexo, y él vivía en el anexo de casa de la mamá. No vive en la casa de la mamá, sino la mamá lo puso a vivir en el anexo de la casa. Y el caso del primer hijo, nuestra casa 5, el primer hijo. Hay muchos casos que tuvieron abortos. Bueno, podemos trabajar doble. Podemos trabajar doble. Saltar la casa, ok, el primer hijo no se dio, sería el segundo hijo en nuestra casa 7. Si nació el primer hijo a la primera intención, casa 5, entonces hacemos las derivadas correspondientes. Nuestra 6, la 2 del hijo, nuestra 7, la 3 del hijo, nuestra 8, la 4 del hijo, etc. El caso del esposo oficial, casa 7 como base principal, porque hay muchas personas que se casan de 15 a 20, 25 años, y entonces ya está el verdadero esposo. Eso lo ha comentado mucho mi colega y amigo y maestro de los años 80 de amistad, Antonio Polito. Entonces, el primer esposo oficial, consciente, y después el retorno a Saturno de los 30 años, puede ser, que coincide bastante. Entonces, se deriva que nuestra casa 8 es la casa del dinero del esposo, la casa 3, los cuñados del esposo, los hermanos del esposo, y así sucesivamente. Y aquí tenemos el caso reciente de Donald Trump con 3 esposas. La primera esposa
Ivana huye del comunismo. Neptuno, asociado al socialismo comunismo, regente de Piscis. Fallece por accidente de escaleras, pies. Entonces, yo aumento por aquí. Primera esposa, la 2 de Tron es la 8 de Ivana, su regente Neptuno, en cuadratura a Mercurio, que uno diría droga, alcohol, evasión de la realidad. Ella murió adulta, 70 y pico de años. Cáncer, vivienda, mal aspectado de Neptuno. Y Acuario de la 12 de Ivana, imprevisto, oposición a su 6, que son los accidentes, que es la 12 de Tron, Plutón, Marte 2, caída fatal. Aquí tenemos a Marte, Ivana, salud, la 12 de Tron, Marte, un accidente en un sitio de lujo. En el caso de la segunda esposa, Tauro, Venus, Marla, Tauro, Venus regente de Tauro y Libra, actriz, modelo, ama de casa. Venus en Cáncer, ama de casa. Aquí está Venus, Saturno en Cáncer. Libra, regente de casa 3. Medio de comunicación. Regente de Libra, casa 3. Medio de comunicación, Marla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabajó en el espectáculo, diva modelo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Neptuno, Júpiter, Libra, regente, corregente de la casa 6 de ella, en ese sentido. Y comunicación, y trabajó en series de televisión, de programas de ex relaciones. En el caso de la tercera esposa, esta es la fuente, es cartanatal.es, la tercera esposa, Melania, la actual, primera esposa, segunda esposa, tercera esposa, casa 11. Mercurio, Cáncer, Géminis, enigmática modelo, intersectado casa 11. Aquí está la intercepción, aunque el sistema de casa se puede cambiar y puede ser que no tenga la intercepción, pero en este caso la tiene la intercepción el de Cáncer, muy dedicada al hogar, pero enigmática, ese Mercurio-Neptuno. Y intersectado en la casa 11. La luna, ¿dónde está? En Sagitario. Era una modelo que él la conoció en unas pasarelas, me acuerdo, en una presentación en show, en ese sentido. Y el tema artístico representado por Venus. Venus está en Saturno. Recuerden que Saturno da esa belleza inusual, muy importante. Y en el caso de las tres esposas, ha tenido hijos. Como sabemos todos, a través de las redes de astrólogos, Regulus, Donald Trump tiene la estrella fija de reyes y reinas. O sea que su tercera esposa, en el trabajo, hizo trabajo de radio y televisión, está viviendo con posesiones de valores por la estrella Regulus que tiene Donald Trump, en ese sentido. Y Aries, que sería la economía de la segunda esposa, está regida por Marte, estrella fija de Regulus, tiene un trígono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ella, la primera esposa, muere de un accidente. Y fue noticia, por supuesto, primera esposa de Trump fallece de un accidente. Muere. Y Donald Trump es como el rey capitalista de bienes inmuebles y como todos sabemos la historia de Donald Trump. Bueno, hasta aquí mi presentación de Casas Derivadas. Esperemos que les haya gustado y sigan con el aprendizaje del campo de la astrología, muy interesante a estudiar. Un placer, lo corremos, muchos éxitos en este congreso y sigamos estudiando.